Saludos amigos, amigas, familia. Les habla Jonathan Valentín, autor del libro El Regreso del Rey. En el día de hoy súper contento, súper emocionado porque les voy a compartir lo que es el cuarto capítulo de mi segundo libro, El Regreso del Rey. Y estoy súper contento. Por favor, hazme un favor si eres tan amable. Dale me gusta al video, suscríbete al canal para recibir más contenido como este. También comparte el video con alguien que tú sepas que necesita esta información. Y el último favorcito que te voy a pedir. Comenta aquí en el video. Déjame saber cuál fue la parte que más te llamó la atención, la parte que más habló a tu vida de este capítulo. Este capítulo es un capítulo que comienza a ver la profundidad de los temas que se hablan en el libro. Espero que les guste, espero que les hable a su vida y deseo que sea un beneficio y una bendición para ustedes. Muchísimas gracias por el apoyo, gracias por el respaldo y no cabe más duda, así que vamos al mambo. Capítulo 4. La herida del padre. Todo hombre carga una historia sobre su padre. Algunos cargan historias de admiración, otros cargan historias de silencio. Algunos recuerdan guía, disciplina y protección. Otros recuerdan ausencia, confusión o dolor. Pero, haya estado presente o no, todo hombre es moldeado por el espacio que ocupó su padre o que dejó de ocupar en su vida. James no comprendió completamente la influencia que su padre tuvo sobre él hasta mucho más adelante en su vida. De niño, rara la vez lo cuestionaba. Los niños casi nunca lo hacen. El mundo que heredan simplemente se vuelve normal. James recuerda fragmentos de su infancia más que escenas completas. El sonido de discusiones en la casa, la tensión llenaba el ambiente antes de que las voces se elevaran. La manera en que los adultos hablaban en voz baja cuando creían que él no estaba escuchando. Su padre luchaba con adicción. En ese momento, James no entendía completamente lo que significaba la adicción. Solo sabía que algunas noches eran impredecibles, algunas noches eran inestables. Algunas noches terminaban con su madre llorando en silencio después que la casa volvía a quedarse en calma. Había momentos en los que la ira estallaba de repente. Momentos en los que el control desaparecía. Momentos en los que el miedo reemplazaba la sensación de seguridad que un niño debería sentir dentro de su propio hogar. James observaba esos momentos desde la perspectiva de un niño que aún no tenía el lenguaje para explicar lo que estaba viendo. Solo sabía que algo no estaba bien. Los niños absorben más de lo que los adultos imaginan. Observan con atención. Escuchan con cuidado. Y mucho antes de poder expresar lo que están viendo, comienzan a formar conclusiones sobre el mundo. James comenzó a formar conclusiones silenciosas sobre lo que significaba ser hombre. Algunas de esas conclusiones fueron reacciones. Se prometió a sí mismo que nunca trataría a una mujer como había visto que trataban a su madre. Se prometió que la ira nunca lo controlaría como había controlado al hombre que debía guiarlo. En muchos sentidos, esas promesas lo moldearon de manera positiva, pero también dejaron vacíos, porque rechazar un modelo roto no crea automáticamente uno sano. Un niño que aprende a lo que no debe ser, aún debe descubrir en qué debe convertirse. Y ese descubrimiento no siempre es fácil. James creció con determinación. Estaba impulsado a demostrar que su vida no seguiría el mismo camino que había visto en su infancia. La disciplina se convirtió en una forma de resistencia contra el caos que recordaba. La responsabilidad se convirtió en un escudo.
Sí, trabajaba más duro, se comportaba mejor y evitaba hábitos destructivos, quizás podía romper el patrón que había visto en su hogar. Pero por un tiempo, ese enfoque funcionó. James construyó estabilidad en áreas de su vida que antes habían sido frágiles. Buscó educación, desarrolló disciplina profesional, se rodeó de amigos que valoraban la responsabilidad. Desde afuera, su vida parecía estable. Pero internamente, algunas preguntas seguían sin resolverse. ¿Cómo se ve realmente una masculinidad saludable? Había visto la versión destructiva, la había rechazado, pero el rechazo por sí solo no proporciona un modelo. De vez en cuando, James se encontraba con hombres mayores que parecían encarnar un tipo diferente de fortaleza. Hombres que hablaban con calma. Hombres que ejercían autoridad sin intimidar. Hombres que lideraban sus familias con firmeza en lugar de inestabilidad. Cuando James encontraba a hombres así, sentía admiración y curiosidad al mismo tiempo. ¿Cómo llegaron a ser así? ¿Quién les enseñó? Porque sabía algo importante. Ese tipo de fortaleza no aparece por accidente. Se forma en algún lugar. Muchos hombres reciben esa formación a través de sus padres. Aprenden responsabilidad observando. Aprenden disciplina mediante corrección. Aprenden liderazgo a través de ejemplo. Pero cuando un padre no provee esa estructura, el hijo debe de buscarla en otro lugar. James se dio cuenta de que gran parte de su vida adulta había sido moldeada por esa búsqueda. Buscó en libros, buscó en mentores, buscó en líderes espirituales, buscó en conversaciones con hombres mayores que parecían poseer la estabilidad que él admiraba. Cada encuentro le ofrecía piezas del rompecabezas, pero la ausencia de una guía constante por parte de su padre dejó ciertas preguntas abiertas por más tiempo del que deberían. Con el tiempo, James comenzó a notar algo sorprendente. Muchos hombres a su alrededor cargaban heridas similares. Algunos tenían padres físicamente ausentes. Otros tenían padres presentes, pero emocionalmente distantes. Algunos tenían padres amables, pero pasivos. Otros tenían padres duros, pero inconsistentes. Muy pocos describían infancias marcadas por autoridad y compasión al mismo tiempo. La autoridad sin compasión crea miedo. La compasión sin autoridad crea inestabilidad. Pero la combinación de ambas crea algo poderoso. Crea confianza. Un hijo que confía en su padre aprende a confiar en la estructura que ese padre establece. Sin esa confianza, la estructura se siente incierta. James vio cómo la herida del padre se repetía a través de generaciones. Un hombre que crece sin una guía clara lucha por ofrecerla a sus propios hijos. No porque le falte amor, sino porque le falta un modelo. El patrón se repite en silencio. Una generación se pierde. La siguiente busca. Y la búsqueda continúa. James se negó a permitir que ese patrón continuara indefinidamente. Pero romper patrones generacionales requiere más que determinación. Requiere humildad. Un hombre debe reconocer las heridas que carga antes de poder sanarlas. Durante muchos años, James prefirió evitar esas reflexiones. Era más fácil enfocarse en construir su vida que regresar a recuerdos dolorosos de la infancia. Pero evitar no elimina las heridas, solo las oculta. Con el tiempo, James reconoció que la inestabilidad que había presenciado de niño había dejado marcas más profundas de lo que quería admitir. Su cautela en las relaciones, sus dudas frente a la vulnerabilidad, su fuerte necesidad de control sobre su entorno.
estas tendencias no eran casualidad. Eran respuestas a la inestabilidad que había vivido en sus primeros años. Reconocer esa realidad no lo llevó a la ira contra su padre. Si acaso, produjo algo inesperado: compasión. La adicción había consumido al hombre que debía guiarlo. Esa realidad no justificaba el daño, pero revelaba algo trágico sobre la debilidad humana. James comenzó a ver a su padre no solo como la fuente de su dolor infantil, sino como un hombre que había perdido el control de su propia vida. Los hombres rotos suelen romper a otros, no intencionalmente, pero inevitablemente. Esta comprensión cambió su perspectiva. La culpa puede explicar el pasado, pero no puede construir el futuro. La responsabilidad sí. James comenzó a hacerse una nueva pregunta. Si la estructura que necesitaba no le fue dada, ¿podía construirla de todos modos? La respuesta determinaría el rumbo del resto de su vida. Porque todo hombre enfrenta un momento en el que debe elegir entre repetir los patrones heredados o redefinirlos. James eligió redefinirlos, no porque fuera fácil, sino porque la alternativa era inaceptable. Entendía que su futura familia, si Dios le concedía una, dependería de las decisiones que tomara en el presente. Sus hijos no necesitarían un padre perfecto, pero sí necesitarían uno responsable. Un padre que asuma su responsabilidad. Un padre que viva con disciplina. Un padre que lidere con firmeza en lugar de inestabilidad. James no podía reescribir su infancia, pero sí podía reescribir el patrón. Y reescribir patrones requería valentía. Requiere que un hombre enfrente su pasado con honestidad, sin permitir que ese pasado dicte su futuro. James sabía que sanar la herida del padre no ocurriría de la noche a la mañana. Ocurriría a través de decisiones constantes, a través de disciplina, a través de humildad, a través de fe y, sobre todo, a través de responsabilidad. Porque la responsabilidad transforma las heridas en propósito. El dolor de la infancia de James le enseñó algo valioso. La ausencia de una masculinidad responsable deja cicatrices profundas. Pero la presencia de una masculinidad responsable puede sanar generaciones. James alguna vez creyó que la historia de su padre lo definía. Ahora entendía algo más poderoso. La historia de su padre fue solo el comienzo. Lo que realmente importa es la historia que él decide escribir a partir de ahora. Muchísimas gracias por su apoyo. Gracias por acompañarme en este capítulo del libro El Regreso del Rey por su servidor Jonathan Valentín. Háganme un favor, denle me gusta al video, compartan el video con alguien que ustedes conocen, suscríbanse al canal para que puedan ver más contenido como este. Y por último, comenten cuál fue la parte del capítulo que más les gustó. Nuevamente, Jonathan Valentín, su servidor, muchísimas gracias. Capítulo 4, la herida del padre, del libro El Regreso del Rey. Nos vemos en la próxima.